Soy Salvador Gómez. Y yo, Claudia de Gómez. Viaje con nosotros en este 2024 que el Espíritu Santo nos lleva a conocer Turquía. Vamos tras los pasos de San Pablo. Conoceremos la ciudad de Tarso, lugar donde nació el apóstol. Ciudades como Antioquía, Perge, Tróade, donde San Pablo evangelizó, animando a muchas comunidades a seguir a Cristo. Visitaremos la ciudad de Mileto, desde donde San Pablo se despidió de los presbíteros de Éfeso, exhortándolos a seguir adelante y a continuar con la misión. Serán 14 días de crecimiento espiritual, recreativo y cultural. Visitaremos la Casa de la Virgen en Éfeso y la tumba del apóstol San Juan. Impresionantes ciudades como Estambul, Capadocia y la legendaria Troya. Estudiaremos en Esmirna, Éfeso y la Odisea los mensajes que en el libro de Apocalipsis fueron dirigidos a esas iglesias y a nosotros. Para más información sobre nuestra peregrinación, comuníquese al número de WhatsApp más 503-7786-0146 y los que viajan desde Costa Rica con Cecilia Ruiz al más 506-8936-2000. Puede unirse a nuestra peregrinación desde cualquier país del mundo gracias a la logística de Emily Tours, la agencia de viajes dominicana que nos asiste, porque hay que viajar y que el Señor nos bendiga. La paz del Señor con ustedes. Estoy aquí visitando al general Rafael Rosito, pero no tanto como al general, sino como al hermano que ha trabajado con nosotros por muchos años en la evangelización, en el ministerio Trigo y sobre todo en el área de las comunicaciones en la televisión. Pero le voy a pedir a Rafael que saludes a todos los que nos están viendo, Rafael. Muy buenas tardes, hermanos, mucho gusto de saludarlos, es un placer estar con ustedes en esta oportunidad y acompañado aquí de mi querido hermano Salvador Gómez, con quien nos unen muchos años de trabajo en la evangelización por nuestra amada Iglesia Católica. Qué hermoso, Rafael. Mira, a mí me encantaría presumir de mi amigo Rafael, diciéndoles que es uno de los generales que hizo una carrera militar grande en Guatemala. Brevemente, ¿qué puestos tuviste tú dentro de tu carrera militar? Bueno, como todo oficial del ejército, ocupé los puestos que a mis grados correspondía y tuve la inquietud desde que salí de la Academia Militar de la Escuela Politécnica de estudiar también una carrera universitaria. Estudié economía, después administración de empresas. Y bueno, ya cuando tuve el grado de oficial superior, ocupé también puestos gerenciales como el comisariato del ejército, el hospital militar, el instituto de previsión militar. Estuve en el banco del ejército, yo me especialicé en banca y fui gerente y presidente del banco. Y luego también fui director de la Escuela Politécnica, nuestra Academia Militar. Y un día le pedí al Señor que me permitiera también colaborar un poco con el logro de la paz en nuestro país. Y el Señor me lo concedió. Yo formé parte también de la Comisión de la Paz y también aporté mi grano de arena en ese esfuerzo
me alegró mucho, formé parte del alto mando del ejército también, y ahora estoy en situación de retiro. Bueno, Rafael, cuántas cosas quisiéramos escuchar más, pero lo más importante por lo que estoy aquí. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? Porque es increíble que un militar de carrera como tú se haya vuelto un hermano que nos apoyó tanto en la evangelización y nos sigue apoyando. Te voy a hacer una pregunta más directa. ¿Cuándo fue la primera vez que tú me escuchaste a mí? Bueno, la primera vez, unos buenos amigos, los recuerdo con todo mi cariño, nos invitaron a mi esposa Miriam y a mí a un evento navideño del Ministerio Trigo, precisamente, allá por el año de 1984, que el hermano Salvador predicaba en el Parque de la Industria. Y allá fuimos y fue toda una experiencia que transformó nuestras vidas totalmente. Y en ese momento el Señor te dijo, aquí estoy, porque tú tenías una vida más o menos bien, o sea, tú eras un hombre de familia, un hombre que estaba bien, pero podías estar mejor con Jesús. ¿Y en qué cambió, empezó a cambiar tu vida desde ese momento? Bueno, uno tiene una filosofía de la vida muy pragmática. Uno quiere triunfar en la vida, uno se prepara, trabaja duro y a veces descuida a la familia en ese afán, y el mundo lo absorbe a uno. Y cuando yo te escuché por primera vez, Salvador, desde que entré a ese salón, para mí fue un impacto anímico tremendo, porque indudablemente había presencia del Espíritu Santo que llenó mis pulmones. Y cuando tú predicaste, pues la película de mi vida pasó por mi mente, y me di cuenta que yo estaba muy lejos de Dios, estaba luchando solo, y si seguía por ese camino, pues posiblemente iba a fracasar en mi matrimonio y posiblemente iba a fracasar también en mi carrera. Y llegué a la conclusión que yo necesitaba a Dios en mi vida. No había otra forma de salir adelante. Estaba luchando solo. Me estaba perdiendo las bendiciones de Dios, porque indudablemente uno no se da cuenta, pero desde que nací toda mi vida, Dios había derramado grandes bendiciones y milagros en mi vida. Pero uno a veces considera que es por su esfuerzo, por tu estudio, tu capacitación, tú te lo ganaste, pero el Señor te convenció que era su amor. Sí. Te conté que ni siquiera teníamos a pesar de que mi esposa había estudiado con las monjas, pero nosotros llevábamos una vida en realidad mundana. Éramos católicos de palabra, de católicos sociales. Cumplíamos con todo y con todas las fiestas especialmente, pero de verdad no teníamos una relación personal con el Señor. Qué lindo lo que estás diciendo, hermano, que me parece increíble escuchar de un general de tu estatura decir una relación personal con Jesús. ¿Y qué fue lo que empezó a cambiar en tu vida ese encuentro personal con Cristo? Bueno, en primer lugar, me convencí de que estaba luchando solo, de que necesitaba a Dios en mi vida, que necesitaba su palabra, que necesitaba su consejo, que necesitaba conocerlo. Y yo me puse en sus manos, de verdad. Y las cosas, ya no tenía esa competencia en la que vivía, sino que dejé en las manos del Señor mi vida. Me puse a trabajar en paz, relajado, y me preocupé en primer lugar de conocer más al Señor, de cuidar más a mi familia, de trabajar pensando ya diferente, porque para mí mi profesión era un medio de lograr éxito en la vida. Pero cuando yo conocí al Señor, me di cuenta que mi carrera, que mi profesión era un medio de servir a Dios.
Qué hermoso. Y recuerdo que tú llegaste con tu esposa al Ministerio Trigo, donde empezábamos, y tú fuiste bien importante darle la estructura de Trigo, pero sobre todo en el programa de televisión, porque realmente yo estaba predicando en las iglesias, en los templos, pero a través de la televisión llegamos a cada rincón de Guatemala, y tu esposa y tú eran mis contactos. ¿Cómo fue que ustedes lograron ser ese contacto? ¿A través de quién y cómo fue que llegaron ustedes ahí? Bueno, después que te conocimos y conocimos al equipo, que era un equipo de predicadores que nunca los voy a olvidar, nos dimos cuenta que nosotros nos entusiasmamos tanto que queríamos que toda nuestra familia conociera al Señor y nuestros amigos, y queríamos que Guatemala conociera al Señor. En aquellos días había mucha inestabilidad en este país, había mucha inestabilidad. Se estaba haciendo la constitución política de la República, había inconformidad, había mucha lucha política, y entonces nosotros pensamos que la gente necesitaba al Señor. Y entonces Albina Espiñera, tía de mi esposa, era muy amiga, había sido compañera de la esposa del dueño de los canales 7, 11 y 13 de televisión, y a través de ella conseguimos una cita con su esposo, con don Tono Mogurra, y logramos que te hiciera una entrevista. Sí, mira, te voy a contar lo que hizo Lisette, porque cuando Tono era bien difícil, era un tipo difícil, era un hombre de negocios, si no hay dinero de por medio, no hacemos nada en la televisión. Pero Lisette envió las cámaras de Canal 11 a grabar un desayuno que yo di para padres de familia en un hotel, con el tema José Despierta. Y ella dijo, yo voy a poner esto en la televisión como una ayuda, como un homenaje a los padres de familia de Guatemala, y lo voy a poner a la hora del noticiero. Y entonces ella se aseguró que Tono lo viera, que Tono estuviera ahí. Y cuando Tono vio eso, y sobre todo, como vos sabés, cuando vio el rating que tuvo, porque ese día se disparó el canal, todo mundo estaba viendo eso en la televisión, entonces Tono se interesó. Ahí fue donde él nos llamó y empezó, y bueno, quería que tuviéramos 1 hora diaria. Sí. Él quería que estuviéramos en la televisión, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué oportunidad? Y entonces se abrió la puerta y se empezó, y ustedes por muchos años eran los encargados de hacer los programas, donde íbamos a grabar, donde se filmaba. Yo recuerdo a Mimi, tu esposa, Tono nos había asignado una unidad móvil a donde llegábamos. Eso era maravilloso, en que estaba la palabra de Dios no solo en los templos, sino fuera de los templos. Recuerdo que una vez tú escuchaste un programa en la televisión que dijiste, esto tiene que oírlo Guatemala. Así es. Y en verdad, como bien estás recordando, la televisión empezó a llegar a todos los rincones del país, y habían aldeas donde solo había una televisión, ¿te recuerdas? Sí. Donde la gente se unía a la 1 en punto de la tarde. Los sábados. Los sábados era la hora del hermano Salvador Gómez, y la aldea, los niños, los adultos se reunían alrededor de la televisión y escuchaban la prédica. Y eso fue precioso, muy bueno para Guatemala en aquel momento. Y yo a veces andaba de misiones, una vez recuerdo en Cobán, que andaba por ahí, y yo quería ver cómo iba el programa, pero andaba predicando, y veía en las casas, todas las casas estaban oyendo a Canal 11, Salvador Gómez. Entonces yo toqué la puerta de una casa. ¿Están viendo al hermano Salvador? Sí, ¿puedo verlo con ustedes? Y usted es el hermano Salvador. O sea, era una cosa muy bonita. Pero yo te vi a ti,
que te metiste a trabajar más, no solo con Trigo, tú también apoyaste a hombres de negocio del Evangelio completo. Sí. Yo vi toda esa obra que ustedes hacían con Rafael, con Gerardo Townsend, con todos ellos. Sí, sí, nosotros también, bueno, para nosotros hombres de negocio fue muy importante porque yo tenía un puesto bien delicado en cierta oportunidad. Y llegó un primo a invitarme a participar en Hombres de Negocios. Y en Hombres de Negocios, pues, la estrategia es el testimonio. Y a través del testimonio, pues, los hombres se dan cuenta que Jesús sigue vivo, ahora como hace 2000 años, sigue haciendo milagros y puede ayudarnos a superar los problemas de nuestra vida, ¿verdad? Y eso a mí me impactó bastante. Ahí tuve yo un primer conocimiento ya de ese Jesús vivo, que nos ama, que nos quiere bien, que nos quiere felices. Y ellos me recomendaron regresar a mi iglesia, ir a mi iglesia. Y los amigos, como ya lo conté al principio, pues nos invitaron a mi esposa y a mí para ir al Ministerio Trigo, y así fue como iniciamos nuestro caminar en el ministerio. En Hombres de Negocios, pues sí me quedé colaborando un poco más con las personas que mencionaste, y ese movimiento ha crecido enormemente. Hay más de 100 capítulos en Guatemala y está en todo el mundo, y su único propósito es que los hombres conozcan al Señor y regresen a su iglesia. Y en Trigo, hermano, tú te quedaste desde que llegaste hasta el día de hoy. Sí, ya son 38 años. ¿No? 38 años, hermano, que has estado en la junta directiva, primero en el consejo. Sí. En el consejo, ¿cómo se llama? En la fundación, los socios fundadores. Tú eres de los socios fundadores de Trigo. Después ya en la junta directiva. Has estado ocupando muchos cargos y siempre has querido que te releve a alguien, y nosotros decimos, no, Rafa, tú tienes que seguir ahí. Sí, ahí estamos todavía, y ahora, pues hombre, estamos luchando porque algún día nuestro ministerio tenga una casa propia. Ya se lo merece Trigo, porque Trigo no es una comunidad. Trigo es un ministerio de servicio que no agrupa personas, sino que sale a predicar, a llevar la palabra de Dios. Y entonces no ha hecho grupo. Pero yo creo que ya llegó la hora de que el ministerio tenga un lugar donde poder dormir. Bueno, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Te voy a decir un secreto. Aunque ya ahora es público, fue por mi culpa que Trigo no tiene una casa. Vos sabés que Otto Ramírez me quería regalar a mí 2 manzanas de tierra, aquí cerca de donde vos vivís, en la colonia Lourdes. No se lo podríamos recordar otra vez. Y yo le dije que no, porque yo era franciscano, hermano. Sí. Y yo no quería tener propiedades, y hasta que Trigo aceptó, si llegamos a tener una propiedad, será para la iglesia. Y así está en los estatutos. Recuerdo cuando tenías tu primer carro. Sí. Que lo tenías que dejar en una bajada, en la colonia donde vivías, para poderlo arrancar. Sí, sí. Y Salvador nos decías que ese carro arrancaba a puros Padres Nuestros. A puras Ave María llegábamos a todos los lugares. Y entonces, una vez yo le dije, ¿cómo te sientes ahora con tu carro nuevo, Salva? Y me dijiste, muy feliz, porque lo arranco al estartazo, pero ya no oro. Confío ya que mi carro... Me impresionó mucho eso. Sí, o sea... Mucho convencerte de que tenías que tener un vehículo nuevo, un vehículo en buenas condiciones,
para poder ir a tantos lados donde te llaman. ¿Cómo recorrimos Guatemala, hermano? Por todos lados. Y desde Guatemala, a través de Canal 11, del programa de televisión, empezó a llegar a muchos países, porque ya, por ejemplo, Canal 7 de Costa Rica empezó a pasar los videos, Canal 2 de Nicaragua, después otro canal de Honduras, y así empezó tanto que la gente cree que yo soy de Guatemala, fíjate. Salvador me pasó como Madre Teresa de Calcuta, que no es de Calcuta, ella era de Albania, pero la conocieron por la obra de Calcuta. Así soy Salvador Gómez, la mayor parte de gente cree guatemalteco. No, yo soy salvadoreño, pero la televisión de Guatemala fue el púlpito desde donde yo empecé a predicar. Cuéntame, hermano Rafael, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tú sueñas para el futuro de la iglesia? Porque nos está viendo mucha gente. Nos están viendo jóvenes, nos están viendo profesionales, incluso a lo mejor militares. La iglesia necesita de esa gente para poder seguir adelante. Sí. Bueno, ya de hace años ha habido un despertar. Desde el finales del siglo pasado, y tú lo has dicho, que se decía que era un siglo de pragmatismo. Sí. Y que nos habíamos vuelto materialistas. Pero la verdad es que todo este mover del Espíritu del Señor ha despertado mucho el amor a Dios. Hay muchos movimientos. Yo recuerdo cuando tú iniciaste a predicar, Trigo fue el pionero. No había movimientos. Estaba Cursillo de Cristiandad, muy cerrado. Estaba Renovación Carismática, que había empezado, la Acción Católica, pero en los medios de comunicación, pero así en la televisión, fuimos los pioneros. Sí. Los pioneros. Sí, entonces ahora hay muchísimos movimientos y también ha llegado el ejército, gracias a Dios, y hay mucha oficialidad que ha tenido su encuentro con el Señor y estudia la palabra, y son hombres que no han dejado de ser militares ni combatientes, sino que por el contrario son hombres de fe. Y yo creo que los que nos están escuchando, si se despiertan también en la fe como profesionales, ya sean médicos, ya sean arquitectos, abogados, pueden aportar a la iglesia mucho de lo que ellos han hecho, como ustedes le aportaron. Yo siempre que pensaba en ti decía, este es un estratega, mano. Este nos va a ayudar a hacer estrategias de evangelización, y así fue. Pues en verdad hay ahora mucha oficialidad, y yo creo que hay un despertar tremendo, hay una necesidad de Dios en el mundo. Y yo veo para el futuro de la iglesia los laicos más comprometidos trabajando en su iglesia. Ahora, ya que estamos aquí, voy a conversarles dos cosas que para mí, en mi relación contigo. Primero, cuando yo iba a perder mi voz por unos nódulos que tenía, tú eras el director del hospital militar y hablaste con el doctor Chan. Cuéntame un poquito cómo hicieron eso para que me operaran y yo pudiera recuperar la voz. Bueno, algunos datos tú los tendrás, porque yo recuerdo que cuando tú predicabas en el principio, no tenías todos los medios técnicos y materiales que hay ahora, y tenías que hablar muy alto. Esforzarme mucho. Esforzarte demasiado. Indudablemente eso fue lastimando tus cuerdas vocales, y llegó un momento en que ya tenías ahí lesiones, y me recuerdo que te dijeron que
que si seguías así ibas a perder la voz, ¿verdad? Y entonces, ante esa perspectiva, siendo yo director del hospital militar, le hablamos al ¿cómo se llama? Al otorrino. Él era otorrinolaringólogo. Así. Y te dijo, yo lo opero. Te operó. Y no olvido que te dijo que no podías hablar por una semana, creo que te dijo. Y al día siguiente estaba Salvador predicando. No, me dijo, usted tiene que pasar mucho tiempo sin hablar. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer? Pero me recaté. El Señor me ayudó. Otra cosa que quiero, que tú me abriste la puerta para que yo fuera a esos ambientes no eclesiales. Recuerdo que me llevaste a predicar al comisariato del ejército y me llevaste a la escuela politécnica. Cuéntame un poco qué pasó cuando yo le hablé a todos los cadetes. Bueno, no solo la escuela politécnica, antes de eso, si me permites, te recuerdo que también fuiste al hospital militar. Sí. Ya teníamos más de 20 años de guerra en ese momento y la gente se va volviendo muy familiarizada con el dolor, ¿verdad? Y va perdiendo esa sensibilidad. Y recuerdo que ante esa situación había también personal consciente dentro del hospital que estaba ocurriendo ese fenómeno. Hicimos una jornada que se llamó Recuperando la Humanidad en el Trato del Paciente, algo así. Y te invitamos para que fueras a predicar, sí, al hospital, y fue de gran bendición. Mira, yo creo que personas como tú fueron los que me ayudaron a salir de las paredes del templo, porque yo predicaba siempre en las iglesias, a toda la gente que llega a la misa o a los grupos de oración, pero Trigo empezó a predicar en hoteles, predicamos en instituciones como esa, y a mí me impactó cuando tuve a todos los estudiantes, los cadetes del ejército escuchándome. ¿Y cómo los convenciste? Bueno, tú eras el director, no tenía que pedirle permiso a nadie. A Dios no tenía que pedirle permiso a ninguno. Y siempre pensé que los cadetes tenían que estar conscientes que tenían una responsabilidad ante Dios en el ejercicio profesional nuestro, y que era necesario trasladarles un mensaje que despertara en ellos ese sentimiento. Es que tú tenías una visión más amplia de simplemente militar, porque tú introdujiste que los militares tendrían que hacer carreras universitarias también. Sí, en realidad, cuando yo llegué a la escuela politécnica, recién había sido banquero, yo me pregunté, bueno, ¿qué hago aquí? Pues, Dios mío, dígame, ¿qué tengo que hacer aquí? Me puse en oración y el Señor puso en mi corazón que tenía que hacer algo más por los cadetes, que tenían que prepararse mejor y que era el momento de hacer un cambio. Y entonces hice un estudio que se llamó el perfil del oficial del futuro, el perfil académico del oficial del futuro, y entendí que lo que procedía era que los oficiales tuvieran una formación universitaria. Hablé con varias universidades al respecto y la Universidad Marroquín fue la que mejor respondió, la Universidad Francisco Marroquín, y hicimos un estudio mediante el cual se logró hacer una equiparación de los cursos que se dan en la Escuela Politécnica a un nivel universitario, de tal manera que ahora los cadetes salen con un grado universitario. Sí, tú le diste otra dimensión, no solamente humana, sino también espiritual. Pero la otra cosa que te quiero recordar es que
nosotros pudimos llegar a muchos lugares de esos ambientes difíciles, y cuando yo estuve en el Petén, en Poptún, que estaba una base militar, me invitaron a que yo le hablara a la base militar de Poptún, hermano, que eran los que estaban casi al frente de la guerra en ese momento. No, yo dije, ¿cómo es posible que estemos nosotros no en una iglesia, sino hablándole a toda la gente del ejército? Nunca tuviste ninguna retroalimentación. ¿Qué te dijeron los compañeros? Nadie te repeló, nadie dijo, ¿y vos por qué estás metiendo esto? No, absolutamente no, al contrario. Yo creo que nosotros los militares somos los profesionales que más cerca estamos del peligro. Y somos los que más necesitamos a Dios, porque tenemos a veces misiones muy delicadas, Salva, y uno no sabe cuáles van a ser. Si vas a regresar o no. Solo recuerdo que el primero que reconoció a Jesús como el verdadero Hijo de Dios fue un militar romano, cuando al pie de la cruz dijo, este verdaderamente es un Hijo de Dios. Era un militar. Es el único caso en que yo he leído que el Señor se admiró. Sí. ¿Verdad? Y me siento muy orgulloso de que haya sido de un militar. Sí, de otro militar cuando le dijo, tengo un siervo enfermo en la casa, pero no necesito que vaya, solo di una palabra porque yo soy gente de autoridad. Y le digo a uno, va, y si a otro le digo, ven, viene. Y Jesús dijo, nunca he visto tanta fe como en este hombre. Y era un general. Así estoy yo viéndote a ti, nunca había visto tanta fe. Oye, hay verdaderamente profesiones o profesionales que creen que no tienen nada que ver con la iglesia, nada que ver con la espiritualidad. Y aquí estamos hablando con un general del ejército y un general que hizo una carrera grande y terminaste tu carrera hasta con condecoraciones, pero este hombre ha seguido trabajando en iglesia. Cuéntanos qué estás haciendo actualmente todavía. Además, estás en Trigo, pero también vas a tu parroquia. También, y bueno, últimamente he estado más concentrado en Trigo. Recuérdate que tuve una prueba difícil, ¿verdad? Porque el hecho de que estemos en los caminos del Señor, que conozcamos al Señor, que tengamos esa bendición de conocer al Señor, eso no quiere decir que no estemos en el mundo y que también tengamos pruebas tremendas. ¿Recuerdas? Mi esposa enfermó, pues, cuando estábamos en el momento uno de los momentos más felices de nuestra vida, porque como me dices, ¿qué estaba haciendo y qué estoy haciendo? Recién habíamos fundado 2 empresas con mi esposa y mis hijos y nos iba muy bien cuando de pronto enferma mi esposa y los médicos me dijeron que no había remedio para ella. Tuve que traerme a la casa y aquí la tuve durante 10 años, sí, Rafael. 2 meses, 15 días en este lugar en que estamos en este momento, y tuve que dedicarme a cuidarla. Esa fue en eso cambió mi rutina, en eso cambió mi vida. Honestamente es la prueba más delicada. Yo recuerdo y te acompañé alguna vez. Tú viniste a orar por ella y yo te lo agradezco porque fue una prueba de hermandad, de solidaridad. Y en el Ministerio Trigo también oraban continuamente por mi esposa. Pero el plan de Dios era llevársela. Y el Señor está en el cielo y estoy convencido que está en el cielo y si Dios lo permite algún día Solo se nos adelantó un poco, hermano, ya nos vamos también nosotros. Y nosotros ahí vamos, es de lo único que estamos seguros, ¿verdad? Así que ella se marchó hace 5 años, sigo luchando en las compañías, hay que pagar deudas
y seguimos en el Ministerio Trigo hasta que Dios lo permita. Es admirable tu perseverancia. Yo cuando te encuentro y vengo a Trigo, porque yo todavía soy parte de los socios fundadores también, y te veo en la junta directiva, digo, este Rafael ha sido perseverante, ha sufrido, pero sigue sirviendo a Dios. Bueno, ¿qué le dices tú a todos los que nos están escuchando para que se comprometan un poco, que salgan de la zona de confort, de solo ir a misa, de solo tener a Dios cuando creen que pueden necesitarlo, para que se comprometan más en la obra del Señor? ¿Qué les puedes decir? Bueno, muchas personas a veces nos quejamos de las circunstancias, que aquí en el mundo está pasando esto y esto malo, nos quejamos de todo lo que pasa, pero yo he llegado a la conclusión de que lo que ha pasado es que el hombre se ha apartado de Dios. Y si nos apartamos de Dios empezamos a cometer errores. Yo creo que tenemos que involucrarnos, tenemos que pasar el mensaje del Señor. Dios espera más de sus hijos y es necesario que nos responsabilicemos más de comprometernos con el Señor a cambiar las circunstancias, a involucrarnos, a hablarle a la gente para que vuelva al camino. Yo también sigo por eso, y ahora que el Señor nos abre estos nuevos púlpitos, porque con la pandemia nosotros tuvimos que reinventarnos, Rafael. Ya no podíamos salir a misionar como antes en aviones o en carros. Las reuniones ya no eran presenciales. Abrimos nuestro canal de YouTube y empezamos, como lo hizo Trigo también, se tuvo que reinventar y fue de una manera creativa, que hay cursos online. Ahora hay muchas maneras a través de todos estos medios para poder recibir, pero siempre hay que volver a la iglesia. Ya estamos volviendo otra vez. El Ministerio Trigo celebró sus 40 años en el aniversario. Lamenté mucho no verte porque en ese momento estabas un momento de quebranto de salud, pero dije, no, Rafa, él ha sido parte de esto, y parte de esa razón es por la que yo vine a visitarte y aproveché de ti para poderte proyectar a todos los hermanos que nos están viendo, porque no es tan fácil encontrar un hombre profesional, exitoso, con una carrera que haya hecho y que haya sentido la necesidad no solo de recibir la bendición de Dios, sino de hacer algo por el reino de Dios. Así es. Y gracias al Señor que lo ha permitido, y que ustedes también en el Ministerio Trigo fueron abiertos a que llegáramos los hombres, pues no hombres laicos, 100% como los que llegamos en aquellos momentos, y que nos recibieron con amor filial y nos dieron la oportunidad de ayudarlos. Y ustedes nos ayudaron a nosotros a tener un encuentro real con el Señor Jesucristo, que transformó totalmente nuestras vidas, que trajo felicidad a nuestras vidas, a nuestras familias, y que nos permitió pues ejercer nuestras profesiones de una manera diferente, de una manera responsable ante Dios. Y yo creo que eso es lo que se necesita. Yo creo que si todos nos comprometemos ante Dios de llevar a nuestras carreras de tal forma que lo agrademos, las cosas van a cambiar. Pero tenemos que involucrarnos, tenemos que seguir luchando. Y yo me alegro que tú también estés en este camino, porque ¿cuántas veces te han ofrecido hacer una iglesia propia? Pero te has resistido porque tienes un compromiso con el Señor, amas a nuestra iglesia como de una manera realmente impresionante. Y yo te quiero agradecer también, Salvador, por todo lo que has hecho por nuestra iglesia, porque en verdad tú viniste a despertar
ese amor al Señor y de conocer a ese Jesús vivo que nos ama y que nos quiere ayudar a que seamos felices. Mira, ya que lo mencionaste, porque ya quedó la curiosidad en el público, cuando yo empecé a predicar en la televisión, los hermanos cristianos no católicos empezaron a verme y dijeron, ¿y esto qué es? O sea, nunca habían visto un predicador católico y la mayor parte de gente creyó que yo era un pastor evangélico. Porque con saco, corbata y una Biblia, ese no puede ser un católico, porque ellos pensaban que solo los sacerdotes predicaban. Pero llegaron una señora odontóloga, la recuerdo, con su hijo a Trigo, y me dijo, el Señor nos ha revelado que usted va a ser el pastor de nuestra iglesia. Y para animarlo y para decirle que el Señor nos puso en el corazón, aquí está el primer diezmo de la iglesia. Me llevaron un sobre con dinero. Y yo le dije, bueno, hermana, si Dios le reveló a ustedes que yo sea el pastor de su iglesia, díganle a Dios que me lo revele a mí y a mi confesor. Al padre Juan Pablo Daly, que era nuestro asesor, el hombre que estaba ahí. Le dije, porque yo no voy a dejar la iglesia católica, yo quiero seguir sirviendo. Ellos muy amablemente me dijeron, pero la ofrenda se la vamos a dejar siempre. Y yo dije, siempre necesitamos ofrendas en nuestro ministerio. Pero qué cosa, Rafa, tuvimos oportunidades de hacer otra cosa. Y después, ¿qué te digo? Vos sabés, cuando yo tenía amistades, también me ofrecían otros puestos, otros cargos, ¿sabes? Y bueno, eso no es público, pero que mi gran amigo Álvaro Arzú, que fue presidente, su esposa Patricia, me decía, mira, ¿y por qué no te pones vos? Te vamos a nacionalizar y te pones para que te lances algo, porque en ese tiempo les digo, mira, yo ya estoy donde debo estar. Yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Y aquí estamos. Han pasado muchos años, Rafa. Ya se nos nota en el pelo. Dichoso que tenés. Bueno, mira, Dios hizo cabezas bonitas. Las demás las llenó de pelo. No, algunas le puso pelo. A las bonitas las dejó como la tuya, de exhibición. Eres una mente brillante. Eres una persona que el Señor permitió que desarrollaras ampliamente, pero muy versátil, porque vos no fuiste solo un hombre de armas, hospital militar, el banco del ejército, el comisariato del ejército. O sea, tú fuiste un hombre de muchos, pero ahora eres un hombre de Dios. Y eso es de lo que más me siento orgulloso, fíjate. Gracias. Y de haber sido parte de esa historia. Una semilla sembrada que dio fruto y sigue dando fruto. Hasta cuando el Señor nos quiera llamar a su presencia. Despídete de los hermanos, Rafa, porque ya tenemos que dejarlos descansar también a ellos. Bueno, ha sido un gusto estar frente a ustedes y compartir con el hermano Salvador este agradable rato que hemos recordado tantos pasajes de nuestra vida, ¿verdad? En los caminos del Señor especialmente. Y yo quisiera tal vez reiterarles que Dios nos ama, que Dios quiere que seamos felices. Y nos está llamando constantemente. Y mi consejo es, atendamos ese llamado. Atendamos ese llamado. Dios tiene un plan para cada persona. Y si nosotros le preguntamos al Señor cuál es ese plan, Él nos lo va a decir de alguna manera y nos va a ayudar a salir adelante. En los momentos alegres y
también en los momentos difíciles, porque estamos en el mundo. No somos invulnerables. Estamos en el mundo y también tenemos pruebas difíciles. Pero de la mano de Dios, todo puede ser más fácil. Gracias, hermano Rafael. Y yo sigo pensando que solo en la medida en que los hombres se conviertan al Señor, van a haber hogares felices y vamos a tener una nación próspera, unida, solidaria, porque la palabra del Señor dice que una nación dividida no prospera. Gracias, Rafa. Mira, te estoy viendo ya, esas escuelas de predicadores te han pegado, hermano. Sos un predicador ahora, ya no solamente un colaborador. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Para mí es un honor, un privilegio haber llevado hasta ustedes este testimonio del general Rafael Rosito. Y oren ustedes también que el Señor lo llame. Su profesión es importante, pero pónganse al servicio de sus parroquias, de sus comunidades, para que puedan ser hombres no solo exitosos, sino hombres felices. Porque a veces nosotros queremos solo tener éxito, pero el éxito no es lo mismo que la felicidad. La felicidad nos la da el Señor cuando llega a nuestro corazón. Gracias, Rafael. Gracias, hermanos. Oren por nosotros. Nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga. Soy Salvador Gómez. Y yo, Claudia de Gómez. Viaje con nosotros en este 2024, que el Espíritu Santo nos lleva a conocer Turquía. Vamos tras los pasos de San Pablo. Conoceremos la ciudad de Tarso, lugar donde nació el apóstol. Ciudades como Antioquía, Perge, Tróade, donde San Pablo evangelizó, animando a muchas comunidades a seguir a Cristo. Visitaremos la ciudad de Mileto, desde donde San Pablo se despidió de los presbíteros de Éfeso, exhortándolos a seguir adelante y a continuar con la misión. Serán 14 días de crecimiento espiritual, recreativo y cultural. Visitaremos la casa de la Virgen en Éfeso y la tumba del apóstol San Juan. Impresionantes ciudades como Estambul, Capadocia y la legendaria Troya. Estudiaremos en Esmirna, Éfeso y la Odisea los mensajes que en el libro de Apocalipsis fueron dirigidos a esas iglesias y a nosotros. Para más información sobre nuestra peregrinación, comuníquese al número de WhatsApp más 503-7786-0146 y los que viajan desde Costa Rica con Cecilia Ruiz al más 506-8936-2000. Puede unirse a nuestra peregrinación desde cualquier país del mundo gracias a la logística de Emily Tours, la agencia de viajes dominicana que nos asiste, porque hay que viajar y que el Señor nos bendiga.